Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 12 de la asignatura Pediatría 2. Antes de iniciar el estudio de los contenidos nuevos correspondientes a este tema, es importante que recuerden los aspectos morfofisiológicos del sistema nervioso estudiados en morfofisiología, los que te servirán para comprender sus alteraciones en el niño. En esta video orientadora trataremos sobre las enfermedades del sistema nervioso en la infancia, las cuales comprenden un aspecto importante en la práctica pediátrica, pues se considera, según algunos autores, que alrededor del 30% de los pacientes ingresados en hospitales pediátricos tienen una enfermedad primaria de este sistema. El conocimiento que el médico tenga de ellas será de gran importancia para brindar una buena atención en su comunidad. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de describir las características clínicas de las lesiones estáticas del sistema nervioso central, eventos paroxísticos, epilepsia y convulsión aguda, infecciones del sistema nervioso central, su etiopatogenia, diagnóstico, evolución, complicaciones y el pronóstico. Seleccionar las evidencias diagnósticas útiles para su diagnóstico y la conducta terapéutica integral. Iniciaremos el estudio de las lesiones estáticas y progresivas del sistema nervioso central. Desde el punto de vista clínico, se presentan como retraso mental, retraso en el desarrollo psicomotor o neurodesarrollo, pérdida de funciones psíquicas superiores, parálisis cerebral infantil o crisis de origen epiléptico. Para determinar la probable etiología y el pronóstico de una lesión del sistema nervioso central, fue creada una clasificación en la cual se pueden diferenciar las lesiones en estáticas y progresivas sobre la base de 4 aspectos fundamentales. Ellos son la edad del niño, los antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos familiares y la ganancia o pérdida de habilidades. Estos elementos te permiten diferenciar dichas lesiones. Revisarás en tu libro de texto básico cómo se comportan en cada una de ellas. Las lesiones estáticas constituyen más del 60% de las afecciones del sistema nervioso central en la infancia. De ahí la importancia de su conocimiento por parte del médico. Son producidas como resultado de lesión destructiva del sistema nervioso central antes del nacimiento, durante este evento o después de él, así como por defecto en el desarrollo embriológico, por lo que en este caso resulta una anomalía congénita. En el periodo prenatal se debe precisar el antecedente de amenaza de aborto o parto prematuro en la madre, hipertensión arterial, ingestión de drogas, bajo peso y o baja talla de la madre, enfermedades crónicas o medicamentos ingeridos durante el embarazo y exposición a enfermedades infecciosas. Relacionado con el periodo perinatal, ¿es de mucha importancia el antecedente del parto institucional o no? La presencia de convulsiones, asfixia, necesidad de ventilación asistida, así como de alteraciones del tono y de la conciencia al momento del nacimiento. En relación con el periodo postnatal, es necesario precisar el antecedente de infección del sistema nervioso central y en caso de ser positivo, debe tratar de especificar su causa, si fue de origen viral, bacteriano, parasitario o micótico, y añadir las características generales en cuanto a la intensidad de las manifestaciones clínicas y la medicación recibida, ya que algunos antibióticos utilizados en ciertos pacientes pueden afectar funciones como la audición, lo cual ocurre en personas con una susceptibilidad
genética específica. Las lesiones progresivas del sistema nervioso central son agrupadas en enfermedades neurometabólicas y enfermedades heredodegenerativas, por lo que puede inferirse que el diagnóstico de estos dos grupos va a ser, por lo general, más difícil, ya que requiere de desarrollo tecnológico muy costoso y en algunas ocasiones no está al alcance de las poblaciones en muchos países. El retraso en el neurodesarrollo o retardo en el desarrollo psicomotor consiste en una demora en la adquisición de habilidades motoras, del lenguaje y o la socialización que se esperan haya sido alcanzados acorde con la edad del niño. Para facilitar el diagnóstico de afectación del desarrollo psicomotor, se consideran 5 etapas: comprobación del retraso, determinar si se trata de una lesión estática o progresiva, definir el sitio de la lesión, diferenciar las diferentes categorías que constituyen lesiones estáticas pre, peri o postnatal y diferenciar las categorías de las enfermedades progresivas neurometabólicas o heredodegenerativas. Por su parte, el retraso mental es un funcionamiento intelectual significativamente inferior al normal, que se manifiesta durante el desarrollo y se evidencia por falta de adecuación en la conducta adaptativa. Los criterios diagnósticos para el retraso mental se basan en funcionamiento intelectual significativamente por debajo de lo normal y definido como cociente intelectual por debajo de 70, basado en el juicio clínico en los lactantes. Déficit concurrente en el funcionamiento adaptativo en relación con la edad del paciente y la expectativa cultural. Y comienzo antes de los 18 años. Lo esencial en el tratamiento es la terapia psicopedagógica. La tendencia actual es que acuda a instituciones de día y se reintegra a su hogar en horas de la tarde. También se insiste en involucrar a los padres en el procedimiento terapéutico de integrar al niño en su comunidad. No existe hasta el momento ninguna droga que aumente el nivel intelectual. Las que se utilizan tienen un efecto sintomático y son indicadas ante la presencia de trastornos de conducta como son la violencia, depresión, rabietas e hipercinesia. El síndrome de parálisis cerebral infantil es un término genérico utilizado para describir un conjunto de trastornos del desarrollo del movimiento y la postura, causantes de limitación de la actividad, atribuidos a una agresión no progresiva sobre un cerebro en desarrollo, en la etapa fetal o en los primeros 5 años de vida. Este trastorno motor con frecuencia se acompaña de trastornos sensoriales, cognitivos, de la comunicación, perceptivo y o de la conducta o epilepsia. En función del trastorno predominante y de la extensión de la afectación, se clasifica en parálisis cerebral espástica, discinética, atáxica, hipotónica y mixta. Esta clasificación es de utilidad para la orientación del tipo de tratamiento, así como para determinar el pronóstico. Te sugerimos que profundices en las características fundamentales de cada uno. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Durante la lactancia, rara vez es posible diagnosticarla con certeza y muchas veces, solo a los 2 años de edad, puede establecerse con seguridad el síndrome específico. Vigilarás estrechamente a los niños con riesgo conocido, es decir, los que sufrieron traumatismos obstétricos, asfixia, ictericia o meningitis en el periodo neonatal, o tienen una historia de convulsiones, hipertonía,
hipotonía o ausencia de reflejos. Tendrás presentes los signos cardinales de la exploración, sugestivos de parálisis cerebral. Ellos son el retraso motor, los patrones anormales de movimiento, la persistencia de los reflejos primarios y el tono muscular anormal. En la actualidad, la prueba más específica es la resonancia magnética. En el lactante se puede realizar inicialmente una ecografía transfontanelar. La tomografía axial computarizada puede emplearse si existe la sospecha de infección congénita para visualizar mejor las calcificaciones. Es fundamental la práctica de exploraciones orientadas a descartar trastornos sensoriales asociados. Para ello, indicarás revisión oftalmológica y estudio de la audición en todos los casos, así como radiografías en función de las deformidades ortopédicas. Es necesario un equipo multidisciplinario integrado por neuropediatra, fisioterapeuta, ortopédico, logopeda y psicólogo para la atención integral especializada, temprana e intensiva durante los primeros años de vida y un seguimiento posterior. El tratamiento es individualizado en función de la edad, afectación motriz, capacidades cognitivas y patología asociada, teniendo en cuenta el entorno familiar, social y escolar. Estudiaremos a continuación los eventos paroxísticos, los cuales pueden ser definidos como manifestaciones neurológicas de comienzo más o menos súbito y duración variable, por lo general algunos minutos, y que se presentan con síntomas inhabituales en el estado común del individuo, o sea, en personas consideradas neurológicamente normales o no. Se distinguen dos tipos de eventos paroxísticos, no epilépticos y epilépticos. En muchas oportunidades resulta difícil identificar el origen epiléptico o no de un evento paroxístico. No obstante, los mecanismos de producción son diferentes entre ambos. Los no epilépticos incluyen las crisis anóxicas, dentro de las que se encuentran los espasmos del sollozo y síncopes, crisis psíquicas como la rabieta y ataques de pánico, los trastornos paroxísticos del sueño como el sonambulismo y el terror nocturno, los trastornos motores episódicos como el tics y la tortícolis paroxística, entre otros. Los eventos epilépticos obedecen a descargas súbitas e hipersincrónicas de neuronas de la corteza cerebral, que ocurren por una condición propia de estas células nerviosas o motivadas por un factor desencadenante que provoca la descarga normal de una población neuronal. Dentro de estos eventos se encuentra la epilepsia, enfermedad crónica de diagnóstico clínico, que se caracteriza por ataques recurrentes de diversas formas de manifestación y variada causa. Esta recurrencia de los ataques resulta imprescindible para establecer el diagnóstico, pues nunca se puede definir ante una crisis única. En cuanto a su etiología, significamos tres posibilidades: de causa conocida o epilepsia sintomática, y de causa no conocida, la cual puede ser a su vez idiopática o considerarse probablemente sintomática. Los ataques pueden expresarse con manifestaciones motoras, a los que se le denomina ataques convulsivos, y sin manifestaciones motoras o ataques no convulsivos. Una vez que se realiza el diagnóstico de epilepsia, procederás a la clasificación del ataque y tipo de epilepsia. La clasificación de las crisis o ataques pretende brindar una información en relación con la localización topográfica de la actividad paroxística en la corteza cerebral, y si ésta es originada solo en un área, de manera simultánea en toda la corteza cerebral,
o si la actividad se inicia en una región y luego se generaliza. De esta forma pueden ser focal o parcial y generalizada respectivamente. Puede existir otra posibilidad y es cuando no se precisa clínicamente ni por electroencefalograma el inicio de las crisis. En este caso se denominan indeterminadas. Por su parte, la clasificación de la epilepsia y síndromes epilépticos tiene como finalidad poder brindar un pronóstico evolutivo y una posible causa, lo que sugiere los estudios paraclínicos que probablemente sean necesarios realizar. En tu estudio independiente profundizarás en aquellas que por su frecuencia de presentación o importancia clínica deben ser de tu conocimiento. Sus características se detallan en la bibliografía básica. No existe ningún estudio de laboratorio para definir qué paciente es epiléptico o no. El diagnóstico de la epilepsia es clínico. El electroencefalograma resulta de mucha utilidad para poder clasificar a los pacientes de acuerdo con las crisis y acorde con la epilepsia y síndrome epiléptico. Por otra parte, este examen sirve para evaluar la evolución del paciente con el tratamiento y para establecer un pronóstico de recurrencia de las crisis, en caso que se decida retirar la medicación antiepiléptica. Los estudios imagenológicos van a tener su indicación fundamental en la detección de la causa de la epilepsia. La tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear son herramientas necesarias con mucha frecuencia en la evaluación del epiléptico. El tratamiento durante la crisis se basa en garantizar la administración de oxígeno. Colocarás al paciente con la cabeza de lado para evitar la broncoaspiración e impedirá que reciba traumatismo, por lo que debe limitarse el movimiento del niño sin restringirlo en exceso. Otra medida es evitar la mordedura de la lengua en caso que sea posible, lo cual se logra mediante la colocación de una cánula o un depresor almohadillado entre los dientes. Si la crisis no cede, administrarás diazepam por vía intravenosa, sublingual o por vía rectal. Y en cualquiera de las tres formas, el inicio de la acción ocurre alrededor de los 3 minutos de suministrado y se mantiene con efecto anticonvulsivante en el tejido cerebral entre 20 y 30 minutos. La vía rectal tiene ventajas sobre las otras porque no es necesario canalizar venas, lo que a veces resulta difícil e implica menos complicaciones y riesgo que la vía intravenosa. Podrás repetir la dosis bajo vigilancia estrecha entre 20 y 30 minutos después de la primera y en caso de que la crisis no ceda, debe tratarse como estado epiléptico. El tratamiento intercrisis está dirigido a evitar la presencia de los ataques y a mejorar la calidad de vida. Para ello se aconseja no realizar cambios o supresión de la medicación que no sea orientada por el médico, no ingerir alcohol o productos que lo contengan, dormir un horario habitual de 8 horas diarias, no permanecer en lugares que puedan implicar peligro para él y evitar el uso inadecuado de antiparasitarios y antihistamínicos. Otras medidas las resumirás a través de la literatura básica. Los antiepilépticos se indican cuando el origen de las manifestaciones obedece indudablemente a una epilepsia y deben tenerse en cuenta los principios siguientes. Seleccionar la droga que sea de mayor utilidad de acuerdo con el tipo de ataque y síndrome epiléptico. Iniciar el tratamiento por la tercera parte de la dosis y aumentar de forma gradual de acuerdo con la vida media de la droga, la respuesta al medicamento y las reacciones secundarias que puedan presentarse. Intentar siempre el uso de monoterapia. Orientar a los familiares acerca de las posibles reacciones secundarias derivadas de la medicación. Las características de los fármacos, su indicación precisa, biodisponibilidad, niveles terapéuticos, dosis, tiempo necesario para alcanzar niveles estables en sangre, vida media y reacciones secundarias
serán aspectos que revisarás en tu estudio individual. Continuaremos con el estudio de las crisis o ataques febriles, las cuales se definen como una convulsión aguda que ocurre en presencia de un aumento de la temperatura, en pacientes que nunca han tenido crisis sin fiebre y en aquellos que no presentan infección del sistema nervioso central. De manera habitual, ocurren entre los 3 meses de nacido y los 5 o 6 años de edad. La temperatura es mayor de 38 grados centígrados o existe un incremento brusco de la misma. Es una crisis motora generalizada, de breve duración, no mayor de 20 a 30 minutos, que no recurre en 24 horas. Se dividen en 2 grandes grupos en función de sus características clínicas, evolutivas y posibilidades terapéuticas. Ellas son convulsión febril simple, típica o benigna, y la convulsión febril compleja, atípica o complicada. Las características que las diferencian las encontrarás en el material complementario. Crisis febriles que aparecen en tu literatura complementaria. Su fisiopatología exacta no se conoce, pero se postula la asociación de varios factores como el aumento en la circulación de toxinas o los productos de reacción inmune, la invasión viral o bacteriana del sistema nervioso central, la posible existencia de un déficit de mielinización en un cerebro inmaduro, la inmadurez de los mecanismos de termorregulación a edades de la vida, el incremento de consumo de oxígeno en cualquier proceso febril o la existencia de una capacidad limitada para el aumento del metabolismo energético celular al elevarse la temperatura. El diagnóstico diferencial es importante realizarlo con los síncopes febriles, con las infecciones del sistema nervioso central, sobre todo en los niños con edades inferiores a los 18 meses, con la fiebre de etiología no muy clara, con el delirio febril, escalofríos o estremecimientos febriles. En estos procesos no hay pérdida de la conciencia. Debes diferenciarla también con la epilepsia mioclónica severa infantil, las encefalopatías agudas de origen no determinado y las intoxicaciones medicamentosas. En el momento de la crisis febril, se debe decidir la conducta que hay que seguir basado en el control de la crisis, la detección del aumento de la temperatura y el control de la fiebre. Finalmente, estudiaremos las meningoencefalitis bacterianas, la cual es un proceso inflamatorio de causa infecciosa que compromete el sistema nervioso central y sus envolturas. Los agentes etiológicos más frecuentes causantes de estas infecciones son el meningococo, el Haemophilus influenzae y el neumococo, los cuales llegan al sistema nervioso central por 4 vías: hematógena directa, vías de vecindad o contiguas y nerviosas. La vía hematógena es la más frecuente. Los niños pequeños, por lo general menores de 6 meses, manifiestan este cuadro sintomático distinto a los niños mayores. Son muy frecuentes en ellos la irritabilidad y la manera que ésta alterna con depresión neurológica, el rechazo a los alimentos y la presencia de vómitos no precedidos de náusea o en pistoletazo. En el examen físico se detecta el abombamiento de la fontanela anterior, signos de severidad sistémica como el shock, y los trastornos de la coagulación son vistos con frecuencia en estos lactantes pequeños. En los niños mayores es típica la presentación de cuadro febril con cefalea intensa, fotofobia y vómitos. Al examen físico se detecta rigidez nucal y signos de irritación meningia, Kernig y Brusinski. También pueden existir signos de compromiso de estructuras encefálicas como el estupor, el coma y los trastornos en las esferas del lenguaje, de la afectividad y de la conducta. Las complicaciones pueden ser inmediatas, mediatas y tardías.
Las complicaciones inmediatas se pueden manifestar por shock séptico, hipertensión endocraniana sobreaguda y el shock hiponatrémico por el déficit de secreción de hormona antidiurética. Estas se presentan por lo general en las primeras 48 o 72 horas de evolución de la enfermedad. Por tanto, deben ser tomadas en cuenta en la presentación inicial del enfermo. Las mediatas se presentan en la primera semana de evolución del enfermo o después de esta, y son el absceso cerebral, la colección subdural, la tromboflebitis de los senos venosos de la dura madre y la pioventriculitis. Todas son graves y, de no ser adecuadas y oportunamente tratadas, pueden causar la muerte del paciente o causarles graves y permanentes secuelas. Las tardías son las secuelas que deja la enfermedad y casi siempre están en relación con su gravedad. Las más frecuentes son epilepsia, parálisis cerebral infantil o limitaciones motoras, retraso mental, trastornos de los órganos de los sentidos, ceguera y sordera, trastornos de la conducta, diabetes insípida, hidrocefalia y, en los casos más graves, estados vegetativos persistentes. En cuanto a los exámenes complementarios, son de un valor imprescindible para el diagnóstico: el hemograma, el hemocultivo, la glicemia, el ionograma, el coagulograma mínimo y el estudio del líquido cefalorraquídeo. Este último mediante la punción lumbar, que está contraindicado en pacientes gravemente enfermos o portadores de hipertensión intracraneal. También resulta de mucho valor el fondo de ojo en busca de papiledema. Los elementos de valor en el estudio del líquido cefalorraquídeo son la turbidez, pleocitosis con predominio de polimorfos nucleares, aumento de las proteínas, tanto albúminas como globulinas, y niveles bajos de glucosa. El tratamiento específico está en relación con la edad del paciente y el agente causal. Así se utilizarán diferentes combinaciones terapéuticas según la edad. Te sugerimos que confecciones un resumen donde reflejes los posibles antibióticos a utilizar, así como la conducta a seguir frente a las complicaciones. Para ello, consulta la bibliografía básica y complementaria que se encuentra en el CD de la asignatura, lo que te preparará para el seminario que sobre este aspecto tienes esta semana. Para finalizar la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. El diagnóstico neurológico en pediatría depende de la evaluación de la historia de la enfermedad, de un detallado examen neurológico y de la utilización adecuada de procedimientos y exámenes complementarios. La sospecha y posterior confirmación diagnóstica de una enfermedad infecciosa del sistema nervioso central en la infancia dependen de la anamnesis, de un examen físico minucioso y de una acertada utilización de las evidencias analíticas disponibles. Hasta aquí hemos abordado los elementos básicos que le permitirán encaminar el estudio de las enfermedades del sistema nervioso de la edad pediátrica, con la cual concluye la asignatura Pediatría 2. En la próxima asignatura, Pediatría 3, continuaremos con el estudio de las diferentes enfermedades propias del niño por sistemas y aparatos que requieren hospitalización.